tardes. Cambiamos de tema. Vamos a plantear, bueno, el tema de la corrección política en los debates en la Argentina. La corrección política nos está matando, se ha convertido en una especie de, bueno, de círculo, de cinturón que nos oprime, de cárcel para el pensamiento. Lo vamos a charlar con Martín Coan, escritor. Muchísimas gracias, Martín. Escritor docente, además. Exacto. Se plantean siempre debates en la Argentina y posiciones en algún momento, de alguna manera, fuera del cauce de lo que, bueno, el discurso más instalado sostiene. Por ejemplo, en relación a las elecciones actuales, hay científicos, académicos, intelectuales que se han manifestado como macristas. Y hay una especie de estigmatización en torno a la idea de que si un intelectual puede ser macrista o no. ¿Es políticamente incorrecto ser macrista para un intelectual? No, no es políticamente incorrecto. Llegado el caso, es políticamente discutible, cuestionable o incluso deplorable, según la posición política que quien no sea macrista pueda llegar a asumir. Pero lo políticamente correcto es un a priori, es una especie de norma previa de lo que se puede decir o no se puede decir, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar. No veo razones por las cuales tomar posición por el macrismo sea algo que no se puede decir. Me parece una postura difícil de sostener, me parece una postura intelectualmente poco digna, pero no me parece una postura que no haya condiciones de posibilidad para asumir. Quien quiera asumirlas, esas posturas, que lo haga. A ver, ahí hay matices, porque decir que es una postura poco digna, casi juzgarla moralmente, al posicionamiento político de un intelectual que se dice macrista, es de alguna manera estar mirando esa posición desde una posición de superioridad moral respecto de otras ideologías. ¿Eso no es estar apropiándose de lo políticamente correcto? A ver. No lo usé, querría ser entonces absolutamente claro al respecto. No, no lo dije en ningún sentido como una valoración moral, si no, no habría admitido la posibilidad. Si me resultase por fuera de algo del orden moral, incluso yo quitaría moral, algo del orden de lo ético, no admitiría esa posibilidad, la admito. Lo que dije, lo dije políticamente, es una posición política, es un desacuerdo político. En la posición moral, o mejor dicho, moralista, quien la asume se considera con derecho a establecer lo que se puede decir y lo que no, yo no. Se considera con derecho a establecer lo que el otro puede decir y lo que no, yo no. Desde una posición política sí me considero con derecho a discutir o a considerar la postura del otro. Sí, y no estoy planteándolo en relación a tu posicionamiento político, sino en relación al campo científico-académico, ¿no? Se ha dado un gran debate en torno a las cartas de apoyo a una de las fórmulas o las cartas de apoyo a otras de las fórmulas. Pareciera que la posición aceptada y no estigmatizada en el campo de la investigación y del mundo intelectual, políticamente correcta, es apoyar a la fórmula kirchnerista, en términos de la masividad que genera el apoyo y en términos de las imputaciones que se le hacen a los otros, a los intelectuales que apoyan al macrismo. Sí, en ese caso, si fuera exactamente así, no estoy tan seguro que sea así. Creo que no. Yo mismo estaría en una posición que debe ser impugnada o que debería ser impugnada en esos términos, dado que tomé posición pública respecto a las próximas elecciones y la posición pública que tomé no es favorable al kirchnerismo. Con lo cual, si la posición fuese esa, solo las posiciones favorables al kirchnerismo son admitidas y las otras no, yo estoy entre las otras. ¿En cuál otra estás? Me he posicionado públicamente a favor de votar al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bien, pero esa es también una posición políticamente correcta en el mundo intelectual, que siempre tiene una tradición de centroizquierda progresista que abraza más fácilmente esas posiciones, y la centroderecha o la derecha directamente o el liberalismo de alguna manera, no en el sentido del liberals americano, sino en el sentido del liberalismo de derecha, está mal visto. No creas, no lo veo así, no lo vi y no lo veo ni lo he vivido así. Quienes tomamos posición en favor del Frente Izquierda de los Trabajadores, quienes no hemos votado a Scioli en las elecciones presidenciales anteriores, yo por lo pronto, pero no lo remito exclusivamente a lo personal, en ámbitos de predominio kirchnerista hemos afrontado la acusación de ser responsables de la victoria de Macri, hemos sido cuestionados, impugnados, descalificados por no haber votado a Scioli, se nos ha responsabilizado de la catastrófica victoria de Macri. No ha sido una posición cómoda, ni favorable. No hay un estado de cosas como la entiendo yo en tu caracterización, por la cual la única posición que quedaría incómoda sería la del macrismo, la de los intelectuales que se posicionan en favor del macrismo. Yo estoy en desacuerdo con esa clase de estigmatización. La estigmatización es una a priori. Yo creo que el problema con lo políticamente correcto es que establece los criterios a priori, por lo tanto cierra lo que se puede decir,
cierra lo que se puede pensar y en definitiva cierra los debates. Claro. Debate es permitir que cada cual tome la posición que considere, que cada cual diga lo que crea que debe decir, esa es mi postura. Aunque sea extremadamente antipática, aunque corra por izquierda, derecha, a la sociedad y la exponga a discusiones poco amables. Claro. Y si son poco amables, mucho mejor, porque son las verdaderas discusiones. Cuando yo digo una postura con la que discrepo tajantemente, lo digo en términos políticos. No estoy diciendo que no tengan derecho a manifestarla. Al contrario, yo valoro que la manifiesten, ahora, porque eso abre la posibilidad de la discusión. Quiero quedarme ahí. Hubo una discusión, y es una discusión que persiste, un debate que persiste en la Argentina, con el número de desaparecidos. Si 8.000, si 30.000, si 30.000 es un número simbólico, si 8.000 está basado en evidencia. Y vos desarrollaste uno de los argumentos más inteligentes e interesantes, Gracias. me parece a mí, que es la idea de que en la medida en que fue una represión clandestina y no hay datos fidedignos, la idea del fetiche del dato y de construir un número basado en el dato es imposible de sostener, entonces hay que dejar de discutir el número e instalar el número de los 30.000. La primera parte sí, la segunda no. A ver. Dado que yo no podría decir que hay que dejar de discutir, puesto que me senté y discutí. No, pero entonces, bueno, sintetizar la postura porque te quiero hacer una pregunta sobre eso. Pero Sí. lo estás haciendo perfectamente solo en esta última Está parte. bien. Me parece que hay un problema ahí, Sí. y que sigue habiendo un problema ahí, que es la consideración de la condición concreta de la figura del desaparecido, Sí. que indica cuáles fueron las condiciones concretas Claro. de la manera de operar del terrorismo de Estado. Si se habla de los desaparecidos como si fuesen muertos, más allá de que se considere o no, se quiera establecer o no, que hoy por hoy podríamos inferir que no están vivos, Sí. por fuera de esa cuestión, la condición política y la expresión de las condiciones concretas de la represión clandestina del Estado, Sí, sí. se resuelve en la figura, se problematiza Sí, sí. en la figura del desaparecido. Contarlos como si fueran muertos, contarlos como si estuviesen los cuerpos, contarlos como si la represión hubiese sido legal, aún como represión, es trampear y es falsificar. Es falsificar Claro. conceptualmente la escena misma del conteo. Ahora, Contarlos como si hubiera datos para contarlos. datos, operación legal, registro de lo que Bien. se hizo, y los cuerpos, y no solo los cuerpos, los que eran bebés en aquel momento, que fueron secuestrados, y muchos de los cuales siguen actualmente Claro. en condición de secuestrados. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos frente a una escena donde los datos están, si estamos no solo respecto a los desaparecidos, sino respecto a los secuestrados, quienes Claro. sostienen que ya sabemos, ¿por qué no indican el resto de los nietos que está están siendo claro. buscados dónde están? Está claro, es decir, el argumento ¿Y en manos de el quién? argumento es realmente me parece que es muy sólido, por eso digo el número 30.000 de alguna manera instala el problema. Expresa eso. Expresa eso. Ahora, Pero yo no digo que no se pueda discutir. está bien. Acá estoy discutiéndolo. En el debate con Lo Pérfido, que fue quien discutió ese número muy abiertamente, vos le señalás que esto es una canallada, establecer esa discusión. Ahora, lo políticamente correcto sigue operando aún cuando diga que, vos decís, el debate hay que darlo, no digo que hay que cerrarlo, pero al calificar como canallada la idea de disputar ese número, ¿no es una manera de cerrarlo y de estigmatizar ese debate? No, a mi criterio no, y lamentaría si eso funcionara así, o si sonó así, no lo fue, dado que aún después yo seguí diciéndolo. Quiero decir, seguí conversando, a eso me refiero. No es un cierre de la discusión, dado que esa expresión u otras transcurren al interior de la discusión, no para cerrarla. Si yo digo eso, me levanto y me voy. Si yo digo, me parece que en el cuadro de situación actual del país considero intelectualmente no digno defender a Macri y con eso cierro el debate, digo, entonces con estas personas no hablo, sería lo que vos decís. Yo no digo eso. Plantear que me resulta políticamente indigno, no moralmente, políticamente indigno, tomar esa postura es abrir la discusión, no cerrarla. Cerrarla sería decir, con estas personas no se puede hablar. Y yo estoy diciendo, quiero discutir con estas personas. Y lo hago concretamente y tomo posición. Incluso me parece una audacia hasta apreciable que al cabo de estos 4 años espantosos y desastrosos, alguien diga, voy a defender esta gestión de gobierno, me voy a manifestar a favor, porque sería mucho más cómodo escabullirse o escurrirse. Increíblemente, lo expresan, estamos a favor de esto. Yo digo indigno en el sentido de una calificación política de la adhesión a un cuadro social de situación que me parece desesperante. Pero con esto abro la discusión, no la cierro. Martín, ¿es necesario entonces que toda sociedad de alguna manera dé cauce a esas voces que en la perspectiva subjetiva, porque esto es así, suenan indignas y poco entendibles? Es decir, hay que
en lugar de silenciarlos y de acentuar la estigmatización, hablarlas, conversarlas? Es que incluso si me permitís, la palabra fue fuerte, es cierto. Yo creo que si algunos de los que firmaron y tomaron esa postura escucha la palabra, supongo que se sentirá más estimulado a discutir con lo que estoy diciendo que a callar. Es claramente, creo, lo que estoy haciendo es una intervención para suscitar una discusión, aquí o cuando sea, no para cerrarla. Entonces, estoy en contra de las estigmatizaciones y el silencio, yo te diría, en casos de activación del odio étnico, racial, social, discriminación, activación del odio. Sí. Es decir, esos momentos donde las palabras traen consecuencias concretas en las condiciones sociales y promueven la intolerancia o promueven la agresión o promueven la discriminación. Ahí yo sí entiendo que cabe una limitación a las palabras. Ahí donde las palabras suscitan esta clase de efectos. Claro, entonces, tienen actos, disparan un acto concreto. Y sí, porque establecen un clima social o establecen un tipo de tesitura o validan o estimulan un tipo de agresividad y de animadversión, convalidan e impulsan distintas formas del odio, la agresión social. Sí, eso me parece problemático y ahí sí uno diría, circulación de expresiones de odio contra los judíos, no, pero yo eso no lo llamaría políticamente correcto. Claro. Es una intervención en contra de la discriminación. Expresiones en contra de los extranjeros, xenofobia, que activan formas de recelo y hostilidad social concretas, entonces traen consecuencias deplorables. Entonces sobre eso sí. Caso contrario, que se abra la discusión sin estigmatización y sin que nadie calle a nadie. En el orden del mundo del espectáculo y del arte se da los casos de Woody Allen y de Michael Jackson, acusados de pedofilia en distintas situaciones y con distinto grado de seriedad del tema. Hubo una gran discusión acerca de si teníamos que dejar de ver las películas de Woody Allen, de si Woody Allen no puede filmar más una película o de si hay que dejar de escuchar a Michael Jackson y dejar de pasar su música. ¿Cómo lo ves vos? Escucho las canciones de Michael Jackson que me gustan, nunca fui fan antes de lo que se supo. Sí. Woody Allen ha sido eximido por la justicia, de manera que su situación me parece que es muy otra. Sí. A menos que decidamos que no existe más la justicia, entonces cada cual establece quiénes son culpables o inocentes, pero entonces es una especie de guerra civil de los discursos. Sí, sí. La situación de Woody Allen es otra porque la justicia lo eximió. Claro. En cualquier caso, supongamos que no lo hubiese eximido, o tomemos otro caso que no sea el de Woody Allen, alguien a quien se le prueba un delito de esta índole y hace grandes películas. Me parece que eso está tocando una posición moral, que no la tengo en esto como ninguna de estas cuestiones, que es presuponer que alguien que hace una gran película es alguien absolutamente cabal en su condición personal. Claro. Y lo cierto es que no. Personas fuertemente reprochables, no es el caso de Woody Allen, en términos de lo que la justicia probó o no probó. Me tengo que atener a eso, dado que, sino que soy Dios, juzgo por encima de la justicia. No lo soy, ni lo quiero ser. La idea de que alguien que en lo personal puede haber cometido hechos repudiables o espantosos, pueda, empero, crear una obra sumamente valiosa, es un hecho que en la historia del arte tiene muchísimos ejemplos. Hay como una premisa moral, que es que si la persona es reprochable, su obra es deleznable también. Esa es una petición de principio falsa. La idea de que solo alguien de entereza moral puede alcanzar una obra estéticamente valorable. Hay infinidad de casos que demuestran lo contrario. Entonces yo veo perfectamente legítimo separar, excepto que alguien advierta que en el cine que hace, o las canciones que hace, algo que funcionara como estímulo, impulso, validación de hechos que consideramos aberrantes, como por ejemplo el abuso de niños, se vehiculice a través de esa expresión artística. Pero entonces sí, pero no es el caso. Pero digo, es delicado, ¿no? Porque me imagino, no sé, Lolita de Nabokov puede tener una lectura, digamos, un libro despierta de sentidos cuando un lector le da vida, ¿no? Con su lectura, de manera que el autor no controla completamente el sentido de su obra. Entonces, nunca, por suerte. El sentido con que Nabokov escribió Lolita no es necesariamente el sentido con que se la lee hoy. Exacto. En el medio de la discusión acerca de el feminismo, el patriarcado, los mandatos sociales sobre niñas, adolescentes y mujeres, la pedofilia. Entonces,
un autor que no pensó en esos términos, sino creó en ese contexto, hoy puede ser leído con esa clave, ¿no? Hoy, Entonces digo, sí, ¿dejamos sí. de leer, Lolita, porque puede disparar esa clave de lectura? Otra vez, no, ni callamos a nadie, salvo casos extremos como los que hemos designado, que agitarían los odios sociales y traerían consecuencias sociales deplorables. No callamos a nadie, no callamos con alguien que está diciendo algo que nos parece inadmisible, lo refutamos, no lo callamos. Quienes quieran tomar posición política, incluso por el peor de los gobiernos, que probablemente sea este que está cumpliendo ahora su primer mandato y probablemente el último, que tomen posición, que lo declaren, abrimos la discusión. Las películas de Woody Allen las vemos, las discutimos. Las canciones de Michael Jackson las escuchamos, las bailamos, las pensamos o lo que nos parezca. Lolita es un gran ejemplo. No hay nada en Nabokov. En él, ¿no? Invierte como el caso. Vos decías Woody Allen, claro. Acusado de esto, sus películas son sobre otra cosa. Nabokov, irreprochable en principio por lo que sabemos en su vida personal, escribe Lolita. Mismo razonamiento. La leemos y la discutimos. La leemos y la discutimos. Ahora, cuando decís la discutimos, vos en las distintas descripciones que haces de los escenarios conceptuales de quienes no piensan como vos, sos muy tajante en la definición de esos escenarios como el peor gobierno de no sé qué, bueno, o sea, una serie de calificativos demasiado que parecen que para abrir una discusión no son los más conducentes. No creas, no es mi experiencia. Lamentaría que esté pasando eso ahora mismo. Ruego que no, te ruego que no. No es esa, yo quiero entender la lógica de lo políticamente correcto o de lo que no es políticamente correcto. Para mí todo esto que estamos diciendo está por fuera de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, que en realidad van juntos. Lo políticamente correcto define a priori lo que se puede decir y lo que no. Pero definiendo también lo que se puede decir, de algún modo define lo que hay que decir. Entonces se despliega el panorama de lo políticamente correcto y todo el mundo dice algo que ya se espera. Pero si hay una batería de calificativos y de adjetivaciones a priori que tenés acerca de la posición del otro, ¿no es un grado menos de apertura al intercambio de ideas genuino? No, porque nunca me cerraría a que me contesten. Jamás. Nunca lo he hecho. Nunca he estado en ninguna situación. Yo soy docente. Y en la docencia uno en un punto regula el uso de la palabra, en el sentido que finalmente vos estás dando la clase y quien quiere hablar levanta la mano y cedes la palabra. Jamás no vas a encontrar tampoco un se trata de estudiante. pacatería en el decir, en la discusión. Claro. No, la pacatería y luego lo políticamente incorrecto es lo mismo, parece lo contrario, es lo mismo. La provocación, el gesto de provocación finalmente banal, de tomar lo políticamente correcto para decir lo contrario, ver qué es lo que no se puede decir para decirlo, ver qué es lo que hay que decir para decir lo opuesto, se vuelve tan previsible y resulta una limitación tan a priori como la de lo políticamente correcto. Dejo de lado, para mí, no me interesa ninguna de las dos dimensiones. La falsa provocatividad de lo políticamente incorrecto me parece, insisto, del mismo orden. No hay nadie pensando ahí, ya todo está pensado. En lo políticamente correcto ya está pensado y definido lo que hay que decir. En lo políticamente incorrecto también, que es lo mismo que está dicho, pero al revés. Me dispongo a la apertura, a la discusión, al intercambio y al pensamiento abierto. Yo soy tajante porque se ve esta deformación, si vos querés, lo admito, retórica. Lo que jamás haría es impedir que el otro responda. Y negarme una respuesta que sea también tajante. Tajante y concluyente no es lo mismo. Algo tajante puede ser un chispazo de provocación. A veces me pasa que digo estas cosas, entonces si yo veo que el otro retrocede porque yo fui tajante, bueno, aflojo, porque lo que quiero es que conteste, no que no conteste. ¿Querés que conteste para tener razón o querés que conteste para entender su punto de vista y a ver cómo se acorta esa distancia? Porque no necesariamente para cortar la distancia, eso supondría que el objetivo, que la distancia sería un problema a subsanar. ¿Puede serlo o no? A veces no. No siempre discutís para acercarte o llegar a un acuerdo. A veces discutís para poner a prueba argumentos, los propios, los del otro. Y hay verdadera discusión, hay verdadero intercambio, cuando lo que el otro está diciendo afecta a tus argumentos. No necesariamente para acercarte ni para llegar a un acuerdo, pero cuando al cabo del intercambio descubrís que en el intercambio pensaste algo que no habías pensado antes. Claro. A diferencia de lo políticamente correcto, donde uno permanece siempre, de manera garantizada, en lo mismo que ya pensaba. Con el políticamente incorrecto te pasa lo mismo. Con la discusión abierta, incluso con expresiones tajantes, si el otro toma el gesto tajante como motivación a la respuesta, entonces se genera un intercambio. El objetivo del intercambio es que mi palabra afecte al otro, por eso a veces puedo ser más tajante de lo que realmente sí, es un proceso de cambio, que evoluciona. Exacto. Lo tajante pretendo que sea, cuando veo que no lo es, me acomodo. Al revés, yo te diría una motivación a la palabra del otro. No callarlo, sino al revés. Pero no es una hablar. pretensión de superioridad moral.
No, ¿de dónde sacaría yo una superioridad moral? ¿Por qué yo sería superior moralmente No a vos, nadie? pero sino por los posicionamientos que se pueden tener en términos ideológicos. No, lo rechazo en el sentido en que rechazo también lo políticamente correcto y toda enunciación que presuponga a priori esa superioridad moral. La superioridad, claro. Y porque además eso ya va a determinar, suponete que hay intercambio. El intercambio se hace de arriba hacia abajo. El que ya cree, el que Claro, ya está seguro de idea tener es la esa. razón. Una cosa es la superioridad, que implica una jerarquía y hay alguien que tiene una verdad o el poder sobre el decir, y otra cosa es la diferencia, que hay donde hay una paridad. La diferencia siempre es horizontal. Exacto. Y Y es la lo que discusión es es lo que es, horizontal. es el marco interesante para pensar. Mira, yo voy a votar al Frente Izquierda de los Trabajadores. Las probabilidades de que un votante de Macri me convenza de votar a Macri están cerca de cero. Y las probabilidades de que yo lo convenza de votar a Nicolás del Caño están cerca de cero. No obstante, el intercambio puede ser muy productivo, ni siquiera para los que escuchan, suponiendo que alguien escucha, también para los dos que estamos discutiendo. Para comprenderse. Por tajantes que seamos, porque cuanto más tajantes sea, más le voy a querer contestar. ¿Contestar o comprender? Las dos cosas, porque para contestar de veras, vos tenés que incorporar la palabra del otro. Si no, no le estás contestando. Claro. Estás haciendo de tu palabra un muro para que el otro rebote. Contestar es tomar la palabra del otro e intervenir. Entonces, si no estás realmente escuchando, no estás realmente contestando. Es casi un acto de amor y de generosidad también, ¿no? A la palabra te diría más que al otro. A la palabra del otro, no necesariamente al otro. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a vos, que escuchás muy bien. Gracias. Vos también. Y decís muy bien. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.